Hola, bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo. Hoy os voy a dar 4 consejos muy útiles que os van a ayudar a montar vuestras prendas con facilidad. Y el primero por el que vamos a empezar es uno muy facilito de hacer y es que hay que marcar los piquetes tanto en el patrón como en la tela, porque eso es una cosa que luego nos va a ayudar a montar la prenda. Los piquetes son estas marquitas que se hacen en los lados de los patrones. Esto es un modelo para patronaje y tiene piquetes en más sitios, pero obviamente cuando vosotros vayáis a marcarlo sobre la tela deberéis marcar aquellos que os facilitarán la tarea. Por ejemplo, en un patrón del cuerpo normal y corriente está interesante marcar siempre el piquete que está a la altura de la cintura y el piquete que está a la altura de la cadera, en el caso de que la prenda sea más larga y vaya más abajo de la cadera. ¿Por qué? Porque luego a la hora de montarlo nos aseguraremos de primero montamos la parte de aquí de la sisa, el siguiente punto que nos iría a coincidir sería este, el siguiente la cadera y etcétera. Así lo que haremos será que la prenda no se nos vaya descuadrando a medida que la vamos juntando con alfileres. Por ejemplo, esto es un patrón de pantalón. Bueno, los patrones de pantalón son muy largos, entonces conviene tener varios puntos de control. Por ejemplo, un piquete a la altura de la cadera y otro a la altura de la rodilla, en los dos lados del pantalón. Esto os ayudaría a montarlo. ¿Qué piquetes más serían necesarios? Bueno, pues hay un montón según la prenda que estemos haciendo, pero ya que estamos con el pantalón, por ejemplo, este es un pantalón que va a llevar bolsillos. Bueno, pues a la hora de ponerle el bolsillo resulta muy interesante poner piquetes en aquellos puntos en los que las piezas me coinciden, como por ejemplo en el bolsillo este piquete que he marcado aquí, que justo coincide con la parte superior del pantalón, y aquí he marcado otro que justo coincide pues donde se me acaba el bolsillo, y aquí otro más. ¿Veis lo que voy haciendo? Bueno, pues esto os voy a dar una buena noticia para aquellas personas que estáis aprendiendo a coser y estáis hasta el gorro de pasar hilos flojos. Pues va a resultar que cuando vayáis teniendo práctica, los hilos flojos no os van a hacer falta, pero sí que es cierto que vais a necesitar algunos puntos de referencia para colocar las piezas sin que se os muevan y para que se os queden perfectamente en su sitio. Bueno, pues para eso sirven los piquetes, así que cada vez que utilicéis un patrón, siempre procurad marcar aquellos piquetes que os parezcan interesantes, es decir, donde se junta una pieza con otra o en los patrones muy largos, cada cierto punto de control para que a la hora de montar no se os descuadre la tela. El segundo consejo que os voy a dar es que cuando nosotros marquemos los patrones sobre la tela, que utilicemos siempre el mismo margen de costura. Eso quiere decir que nosotros cuando cogemos nuestro patrón, que siempre lo dibujemos a la misma distancia en todas sus partes. Yo suelo recomendar que sean para los lados en general 2 centímetros y 4 para los bajos, puesto que eso nos permite cierto margen de maniobra en el caso de haber cometido algún error. Y digo esto y no, por ejemplo, coger la tijera pum 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 y recortar más o menos por donde me parece, porque lo que os recomiendo os va a resultar beneficioso de dos maneras. La primera va a ser que a la hora de juntar una pieza con otra cuando vamos a montarlo, si hemos dejado siempre el mismo margen de costura, nos va a resultar mucho más fácil de juntar que si cada una de las piezas tiene un margen diferente. Y el segundo beneficio que tiene el marcarlo todo a una distancia regular es otra cosa que también os va a beneficiar a largo plazo. Y me vuelvo a referir a aquellos que estáis aprendiendo y que estáis hasta el gorro de pasar hilos flojos. Los hilos flojos en el futuro dejaréis de pasarlos. ¿Por qué? Pues porque vuestro ojo se habrá acostumbrado a manejar siempre un mismo margen de costura. Entonces ya en el cerebro lo tendréis marcado y no necesitaréis estar poniendo marcas cada 2x3 para saber por dónde vais a ir cosiendo. Pero eso lo vamos a lograr solamente si estamos trabajando continuamente a base de repetición, dejándolo todo, por ejemplo, a un margen de costura de 2 centímetros. Si cada 2x3 cambiamos de distancia o lo hacemos al azar, nunca vamos a acostumbrar a nuestro ojo al margen de costura y por tanto nunca podremos dejar de pasar hilos flojos. Mi tercer consejo sería que numerarais y marcarais correctamente todas las piezas de vuestro patrón, independientemente de si es un patrón complejo como este que tengo aquí o es un patrón sencillo como este que tengo aquí, que por ejemplo es una falda. Y me diréis, ¿por qué? Bueno, por ejemplo, tenemos aquí una falda. Si por ejemplo somos personas muy rectitas, es decir, que esta parte de aquí tiene muy poca curva, es bastante probable que cuando vayamos a
reutilizar el patrón, y ya no solamente si lo vamos a reutilizar, muchas veces a mí me ha pasado en clase que con el primer uso, si no has marcado dónde está la parte de arriba y dónde está la parte de abajo, o cuál es el delantero y cuál es la espalda, sucede que muchas veces la persona que ha hecho el patrón luego no se acuerda de qué pieza es, y eso luego a la hora de probarnos pues va a suceder que si lo hemos montado incorrectamente nos va a tocar arreglar de más y trabajar tiempo de más con esta prenda. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer cuando nosotros saquemos el patrón? En primer lugar, ponerle nombre. Por ejemplo, esto es una falda, ¿no? Ponemos falda, para que luego cuando vayamos a reutilizar el patrón sepamos que esto es una falda y no, por ejemplo, un rectángulo. También podemos poner que esto, por ejemplo, sería el delantero o la espalda, puesto que el delantero y la espalda son diferentes, y en ese caso ya sabríamos decir cuál es el delantero y cuál es la espalda. También es muy importante marcarles el hilo. El hilo es lo que nos va a hacer que nosotros pongamos el patrón sobre la tela del derecho y no del revés. Y el hilo se marca buscando una línea horizontal, en este caso, si aquí tuviéramos nuestra línea de cadera, o por ejemplo en este que es el bajo que está recto, bueno, pues cogeríamos nuestra regla y nos marcaríamos el hilo de esta manera. Y esta flechita indica siempre hacia los pies. Así siempre sabremos que la pieza que estamos utilizando tiene esta posición y no tiene ninguna otra, porque a veces es muy evidente, pero no siempre sucede lo mismo. En el caso de los patrones complejos es mucho más evidente que tengáis que hacer esto. Esto, por ejemplo, es un corsé, pero también nos vale para los abrigos, por ejemplo, y para aquellas prendas que tienen un montón de piezas, unas grandes y otras pequeñas, y que en un momento dado nos podemos confundir y no saber qué es cada cosa. Para empezar, en este modelo hay muchas piezas que nos pueden confundir, porque esta de aquí pues no es igual a esta de aquí, ni a esta de aquí, ni a esta. Cada una tiene diferente forma y diferente posición. Entonces, si nosotros no controlamos esto, está muy bien cuando tenemos todo el patrón sin recortar porque lo vemos en la forma, pero una vez que lo hayamos recortado, esto es un lío. Para eso tenemos que ser organizados y antes de recortar el patrón, numerar y marcar todas las características de cada pieza de patrón. Por ejemplo, que yo aquí lo tengo agrupado. Este sería mi patrón delantero, con sus piezas correspondientes de la parte de arriba. Pues aquí lo que yo he hecho primero ha sido marcar el hilo para saber que estas piezas van así y no van así, porque como veréis son muy parecidas entre sí, y ahora aquí más o menos en el patrón lo podemos ver, pero cuando estemos en la tela, al final entre el margen de costura y que bueno, en la tela pues no es tan tiesa como el papel, se nos puede llegar a confundir cada pieza. Entonces es importante marcar esto en el patrón, pero luego también dibujarlo en la tela para que no nos equivoquemos. Así que yo, aparte del hilo, lo que he marcado que es cada pieza, las he numerado para poderlas colocar en orden 1, 2, 3 y 4. Y para distinguirlas de la espalda, pues le he puesto una D, que significa delantero, delantero 1, delantero 2, delantero 3 y delantero 4. En el caso de la espalda, hice lo mismo, le marqué el hilo y después puse espalda 1, espalda 2, espalda 3 y espalda 4. Esto porque es un patrón complejo y tiene muchas piezas, pero por ejemplo, que es un abrigo con costadillos, pues podéis poner el centro delantero, el costadillo delantero, el centro de la espalda, el costadillo de la espalda, la manga, la pieza delantera y la pieza trasera en el caso de que sea una manga sastre, poner la pieza de la vista, marcarla como vista, el forro, marcarlo como forro, para que sepáis siempre en todo momento qué es lo que estáis haciendo. Y en este caso, la parte de arriba del patrón iba unida, son dos piezas, pero va unido el delantero y a la espalda. Bueno, pues yo aquí lo tengo pegado y lo tengo puesto perfectamente dónde va cada cosa. También he marcado qué es lo que va al lomo y qué es lo que va con costuras, puesto que aquí está la cremallera. Es súper importante que todas estas instrucciones os las marquéis en el patrón y también las marquéis en la tela, porque os ayudará a no equivocaros al montar la prenda y os evitará que tengáis que deshacer y que hacer arreglos innecesarios. Mi último consejo es que coloquéis todos los patrones sobre la tela simultáneamente. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que coloquemos todas las piezas sobre la tela, porque muchas veces yo he visto que a mucha gente le ha pasado que ha cogido y dice, bueno, me he hecho ya el delantero y la espalda de un vestido. Entonces, antes de hacer el patrón de manga y tal, coloco mi patrón del vestido, del cuerpo, sobre la tela, lo recorto, lo monto y bueno, ya después haré la manga. Os puede pasar que os quedéis sin tela, sobre todo en aquellas prendas como por ejemplo un abrigo o una camisa que tienen un montón de piezas más. Si no tenemos todos los patrones hechos y los colocamos todos simultáneamente sobre el tejido, puede que hayamos calculado mal la posición en la que poner las piezas y que luego no haya manera de colocar el resto de las piezas porque nos falte, por
ejemplo, para hacer alguna vista en un abrigo, que eso generalmente suele dar un poco de problema. También puede sucedernos que, bueno, hayamos cogido la tela, no le hayamos marcado bien el hilo y luego después cuál es la parte de arriba, cuál es la parte de abajo, para que no nos pase ningún problema. Simplemente hay que colocar todos los patrones sobre la tela y así podremos improvisar y podremos colocar cada vez una pieza en el lugar en el que nos parezca más adecuado, también para aprovechar al máximo la tela y no llevarnos sustos de última hora. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!